abundar y poder responder a las consultas particulares. Y luego tendremos 3 rondas de este tipo. El foro está previsto durar más o menos 2 horas. Estamos teniendo transmisión en vivo en Facebook, a través de una página de YouTube. Estamos también a nivel nacional en difusión a partir de la articulación de las radios de las instituciones afiliadas de la coordinadora. Y como saben, estamos también desde hace varios años trabajando con algunas organizaciones nacionales que están también replicando y difundiendo esto. Y en esto debo también agradecer el compromiso de las instituciones que forman parte de nuestra red, que se han comprometido en este esfuerzo. Nuevamente agradecer, y ahora sí paso la conducción del evento a Patricia Flores, una importante aliada que se suma a este esfuerzo. Gracias. Gracias, Mónica. Gracias. Muchísimas gracias. En este primer foro nacional, protagonistas, autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, derechos sexuales y derechos reproductivos, queremos presentar a ustedes una panorámica general sobre el estado de situación de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Por favor, control. Bolivia tiene la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino más alta de América Latina. Al menos 4 mujeres mueren al día por este mal. En nuestro país se diagnostica un promedio de 2 casos de VIH-Sida por día. El año 2018, en Bolivia se reportaron 2.921 embarazos en niñas menores de 15 años, muchos de ellos vinculados a violencia sexual. En el Alto, 9 de cada 10 adolescentes entre 10 y 14 años afirman que no saben cómo prevenir el VIH. 6 de cada 10 señala que no sabe cómo evitar un embarazo. En Ravelo y Puna, Potosí, solamente 2 de cada 10 adolescentes conoce sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. En Villa Tunari, Cochabamba, 4 de cada 10 adolescentes hombres entre 10 y 14 años señalan haber recibido propuestas sexuales incómodas. En Misqueyaquile, Cochabamba, y Ravelo y Puna, Potosí, menos del 20% de los jóvenes tiene conocimientos sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. Y la discriminación a las diversidades sexuales persiste. Se vulneran muchos derechos de mujeres viviendo con VIH y también el acceso a la misma salud de jóvenes, adolescentes, el tema de tener miedo de ir a la atención a lugares donde sean amigables, sea alguna atención obviamente con calidad y calidez. La falta de ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos tiene serias consecuencias en el país. A los 19 años, 3 de cada 10 adolescentes ya son madres. 4 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. 23 de cada 100 mujeres unidas entre 15 y 49 años, en edad reproductiva, que quieren limitar o espaciar el número de hijas e hijos, no acceden a métodos anticonceptivos. La mortalidad materna en Bolivia sigue siendo la segunda más alta de América Latina. Cada 3 días mueren 2 mujeres por causas que pueden ser prevenibles. El tema del aborto no es un tema de la mujer y de criminalizar a las mujeres. Es un tema de salud pública. Una mujer que llega sangrando no se le puede quitar el derecho universal a la salud. Eso en Bolivia y en cualquier parte del mundo es un derecho universal. Solo aquí se le niega a la mujer porque se sospecha de una interrupción. ¿Qué derecho tienen de quitarle el derecho a la mujer de pasar por una clínica y una atención adecuada, de calidad, que le permita asegurar a la mujer que no va a morir, que no va a dejar a sus 4, 5, 6 hijos?
Desde las mujeres y juventudes se demanda respuestas oportunas a estas problemáticas. Un ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Las futuras autoridades son llamadas a cumplir este mandato. Mi cuerpo camina, corre, trastabilla, se desliza por sus posibilidades sin tomar conciencia de su poder. Mi cuerpo no es consciente de lo que es capaz. Se observa y cae en cuenta que es infinito. Nadie puede impedirle a mi cuerpo caer y aprender de la caída en ese constante desequilibrio. Mido mi fuerza y me encuentro ante la mirada del otro. Mi cuerpo es cargado de sentidos externos, es teorizado, politizado, televisado, expuesto y consumido. Mi cuerpo tiene el derecho de caminar por la cornisa de sus contornos y desde ahí tomar las decisiones sobre sí. Mi cuerpo no está para cumplir expectativa alguna. Mi cuerpo se satisface en su propia experiencia y autodescubrimiento. Mi cuerpo rebalsa de sentidos. Ese cuerpo no está ni bien ni mal. Un cuerpo no empieza ni acaba. Es una construcción constante. Ese cuerpo, mi cuerpo, está presente.
Cabe remarcar que los temas en los cuales se centrará este foro son particularmente derechos sexuales y derechos reproductivos, que implica a su vez abordar el tema de la reducción de la mortalidad materna, prevención de los embarazos adolescentes, acceso a la interrupción legal del embarazo, acceso a la educación integral para la sexualidad, acceso a la salud sexual y salud reproductiva, y por otro lado, el principio de laicidad, que abarca educación laica y Estado laico. Asimismo, el tema de los derechos de las diversidades sexuales y de género, que implica derecho a formar una familia entre personas del mismo sexo, restitución de los derechos a la confidencialidad, al matrimonio, a la adopción, a la paridad en los procesos electorales de la población transexual y transgénero, y tipificación de los crímenes de odio. Y finalmente, adopción de medidas de prevención y sanción contra toda forma de discriminación, de violencia a niños y adolescentes LGBT en el sistema educativo. Seguidamente, quisiéramos presentar aquellas organizaciones políticas que hoy participan de este foro y que se irán situando en esta mesa a través de un proceso de selección al azar. Así que, por favor, le pedimos a la compañera que nos apoye. Tenemos como organizaciones políticas, inicialmente, al Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, representado por Cecilia Urquieta, candidata a diputada uninominal por la circunscripción 8 del Departamento de La Paz. Seguidamente, a Alianza Comunidad Ciudadana, representada por Durbi Andrea Blanco Bravo, candidata a la primera senaturía del Departamento de La Paz. Asimismo, a Alianza Bolivia Dice No, representada por Patricia Fiorilo, candidata a la primera senaturía de La Paz. Asimismo, al Partido de Acción Nacional Boliviana, PAMBOL, representado por Ruth Nina, candidata a la presidencia. Asimismo, al Frente para la Victoria, representada por Romy Melba Villanueva Navarro, candidata a diputada uninominal por la circunscripción 44 de Santa Cruz. Al Partido Demócrata Cristiano, representado por Víctor Hugo Velasco Caballero, candidato a la primera diputación plurinominal de Santa Cruz. Seguidamente, al Movimiento Tercer Sistema, representado por Tania Quilay, candidata a diputada plurinacional titular de La Paz. Al Movimiento Nacionalista Revolucionario, representado por Mirta Bustamante, candidata suplente por la circunscripción 7, y finalmente a la representante de Unidad Cívica Solidaria, Ruth Mercedes Laura Choque, candidata a primera senadora por La Paz. Por favor, les rogamos que... y me indican, por favor, que veremos un pequeño resumen de la biografía de cada una de las candidatas. Por favor, controles. Andrea Patricia Fiorilo Drakic, senadora por La Paz, propone creación de la agenda de los jóvenes para cambiar la vulnerabilidad de este sector y reformar la justicia sin colores políticos. Andrea Patricia Fiorilo Drakic. Durbi Andrea Blanco Bravo, primera diputada plurinominal del Beni. Propone reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres
y la apertura de fuentes de trabajo sostenibles y amigables con la naturaleza. Turbi Andrea Blanco Bravo. Romy Melba Villanueva Navarro, diputada uninominal por Santa Cruz. Propone trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes y justicia igualitaria para todos sin importar las influencias. Romy Melba Villanueva Navarro. Cecilia Urquieta Pardo, diputada uninominal por La Paz. Propone aprobación de la Ley de Derechos Sexuales y fiscalización para el cumplimiento de tema judicial sobre la violencia a las mujeres. Cecilia Urquieta Pardo. Mirta Bustamante García, candidata suplente circunscripción 7. Propone representar a los bolivianos en el Parlamento, en sus demandas y necesidades, transformando en leyes que mejoren su actual condición socioeconómica. Mirta Bustamante García. Tania Quilali Erazo, diputada uninominal por La Paz. Propone creación de leyes que disminuyan la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres que faciliten la igualdad de acceso a oportunidades. Reformular la Ley 848, creando leyes que apunten a la prevención de toda forma de violencia en el nivel familiar, social e institucional. Tania Quilali Erazo. Ruth Yolanda Nina Juchani, presidencia. Propone trabajar en la prevención del embarazo en adolescentes y consultar a las mujeres bolivianas sobre temas de decisión sobre el cuerpo como la despenalización del aborto. Ruth Yolanda Nina Juchani. Víctor Hugo Velasco Caballero, diputado uninominal por Santa Cruz. Propone pensar en la prevención, no la privación de derechos. Motivar a que la mujer participe en los espacios sociales con mayor practicidad y según sus capacidades. Víctor Hugo Velasco Caballero. Ruth Mercedes Laura Choque, senadora por La Paz. Propone mejorar las condiciones de vida laboral de los jóvenes con principios de emprendimiento y sin carga impositiva de forma temporal. Bonos focalizados y seguro obligatorio para las mujeres en todas las especialidades. Ruth Mercedes Laura Choque. Bien, invitamos por favor a las candidatas. Por favor, tendrían la amabilidad de colocarse acá en el inicio de este podio, por favor. Bienvenidas. Seguidamente les vamos a pedir, por favor, que estén todas. Y seguidamente les vamos a solicitar que hagan la selección de una de estas tarjetas y de acuerdo al número que les toque tendrán su intervención. Por favor, les pedimos que se acomoden de acuerdo al orden de la papeleta y, por favor, sí. Recordarles a las candidatas que dispondrán de 5 minutos en el que pueden hacer uso de la palabra para la presentación de su propuesta, focalizada, reitero, en los temas que hoy nos convocan. Para mantener las reglas democráticas de este foro, les vamos a pedir que seamos estrictas y estrictos en el tiempo. Así que, como parte de las reglas del juego, me encargaré de que el tiempo sea el mencionado. Muchísimas gracias.
Seguidamente, entonces, por favor, damos inicio con la primera candidata. Les rogaríamos, si fuesen tan amables, de mostrar a nuestro auditorio el número que les ha tocado para que tengamos claro quién intervendrá primero, por favor. Si fuese tan amable de mostrar. Así sabemos perfectamente cuál es la candidata número 1, de acuerdo a esta selección al azar que hará uso de la palabra. Por favor, quisiera pedir a Controles que nos pueda señalar el tiempo. Y sin más, por favor, pediríamos a la candidata número 1 a que haga uso de sus 5 minutos, por favor. El micrófono está listo. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Urquieta, soy candidata a diputada uninominal por la circunscripción 8 por el Movimiento al Socialismo. Es un honor estar aquí con tantas mujeres, con tantas organizaciones de protección de derechos humanos, de protección de derechos de las mujeres, especialmente. Esta iniciativa de protagonismo es fundamental para el desarrollo de nuestros derechos, con quienes yo he trabajado durante muchos años. Me siento honrada de estar aquí en principio. Nosotros como Movimiento al Socialismo y especialmente como circunscripción 8 tenemos la propuesta contundente de trabajar en la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Este proyecto de ley ya es una realidad, es un proyecto que se ha trabajado desde los movimientos sociales, en principio con las organizaciones interculturales de mujeres, se ha trabajado con la Mesa de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos a nivel nacional, y es un proyecto que ya es una realidad, se ha consensuado con organizaciones sociales. ¿Qué propone la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos? En principio, ustedes saben, los derechos sexuales y derechos reproductivos es un derecho fundamental establecido en nuestra Constitución Política del Estado. La salud y la educación son competencias concurrentes, entonces planteamos que en el marco de una competencia concurrente, ¿qué quiere decir esto? Que el nivel nacional del Estado y los niveles subnacionales tenemos que trabajar en forma coordinada en la implementación de esta ley. Se plantea que a través de una competencia concurrente se elabore, se plantee, se lleve adelante esta política pública de derechos sexuales y derechos reproductivos. Es la primera vez en nuestra Constitución Política del Estado que se diferencia lo que son los derechos sexuales y lo que son derechos reproductivos. Son dos cosas diferentes que tienen que ser tratadas en forma diferenciada. A las mujeres se nos ha puesto en un rol de reproducción, como si los derechos sexuales y los derechos reproductivos fueran una misma cosa. Y sabemos que son cosas diferentes y tienen que ser tratadas en forma diferenciada. El proyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos propone que sea una prioridad nacional la salud sexual y la salud reproductiva de todas las personas. Proponemos crear un sistema nacional de derechos sexuales y derechos reproductivos, donde todas las instancias del Estado, incluidos el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, trabajen responsabilidades específicas, se dan responsabilidades específicas para el cumplimiento de esta ley. Se plantea un plan nacional de derechos sexuales y derechos reproductivos. Se crean mecanismos de prevención. Lo que plantea esta ley, además de tener una política pública integral, generadora, entre todos los niveles de gobierno, plantea como eje central la prevención. Nosotros planteamos políticas públicas de prevención específicas. Se plantea, por ejemplo, en el ámbito educacional, en el ámbito de salud, en el ámbito comunicacional. Por ejemplo, planteamos un programa de televisión que hable diariamente a los jóvenes y a las jóvenes sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. La violencia hacia la mujer ha sido naturalizada. Es una construcción social. Nosotros sabemos que el género es una construcción social, y la construcción social que se ha dado al género femenino siempre ha estado restringido y limitado. Entonces tenemos que deconstruir ese concepto de género femenino, y para eso tenemos que trabajar desde las escuelas, desde las familias. Para nosotros el tema de la violencia hacia las mujeres en todo sentido y la violencia hacia los niños y niñas es un tema que tiene que ser tratado en forma transversal. El tema del machismo en todas las instancias del Estado y de la sociedad tiene que ser tratado en forma transversal en absolutamente todo. Y la Ley de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es una convocatoria justamente a tratar este tema en forma transversal. En el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito comunicacional, tenemos que debatir estos temas con nuestros jóvenes. Nuevas generaciones tienen que tener nuevos paradigmas, nuevas concepciones de lo que es ser mujer y la lucha que tenemos para
para adelante. Entonces se plantea una política pública integral preventiva. En principio, nosotros creemos que la prevención, un examen ginecológico, por ejemplo, para las mujeres como un derecho fundamental, que tiene que ser gratuito, de un acceso libre para todas las mujeres, anticonceptivos de todas las formas que sean gratuitos y de forma accesible, ¿no? También estamos proponiendo un registro estatal, un registro. Tenemos que tener datos estadísticos para poder saber cómo llevar adelante nuestra política pública. Bien, nos han mostrado acá y tenemos que manejar esos datos. El tema de del aborto y el tema de los embarazos no deseados es un tema que tiene que ser tratado en la salud pública, porque es un tema de salud pública, ¿no? Entonces tiene que ser tratado en ese ámbito y tenemos que trabajar muchísimo en la prevención. Nosotros apelamos totalmente a la prevención, tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas gracias. Para concluir, una última cosita. Para el tema de las poblaciones LGBTI, nosotros hemos trabajado con los colectivos la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género tiene consigo otros derechos que tienen que ser desarrollados. Nosotros planteamos que se tiene que trabajar en eso y en el marco de un Estado laico, por supuesto, que está garantizado en nuestra Constitución. Muchísimas gracias. Por favor. Seguidamente, invitamos a la representante de la agrupación política Bolivia Dice No, por favor. Tiene 5 minutos. Gracias. Bueno, muy buen día. En primer lugar, agradecer por este espacio. Creo que es necesario que se hablen de estos temas, porque en pleno siglo XXI no podemos pretender que estos no sean problemas reales de la sociedad boliviana. En la presentación que tuvimos anteriormente hemos visto datos demasiado alarmantes respecto a la educación sexual que se tiene tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces es necesario que nosotros profundicemos mucho más y generemos más espacios donde las mujeres tengamos acceso a la información y a la atención sobre los métodos anticonceptivos gratuitos y seguros para la prevención de embarazos no deseados. Y no solamente podemos hablar de anticonceptivos para evitar los embarazos, sino también tenemos que hablar de la prevención de las enfermedades y de las infecciones de transmisión sexual. Hemos visto los datos de que 2 personas al día contraen el VIH y no podemos ignorar ese hecho. Tenemos que empezar a educar más a las personas para que también podamos nosotros saber detectar cuáles son los signos por los cuales podríamos estar sufriendo cualquier tipo de estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual. También veíamos el tema de la mortalidad materna. No es posible que nosotros seamos el segundo país a nivel de Latinoamérica con la tasa más alta de mortalidad materna. Esto se debe a 3 razones principales, entre las cuales están las hemorragias, las infecciones y los abortos. Además de eso, no podemos olvidarnos que la diferencia entre las tasas de mortalidad materna en el área rural y en el área urbana también es una realidad, ¿no? Debido al difícil acceso a la atención médica oportuna, a la información para la mujer gestante y a los índices de mortalidad materna en el área rural, tenemos que garantizar que las mujeres en el área rural, la mujer indígena, también pueda acceder a mejores servicios de salud y a mucha más información. Otro de los temas en el área rural es la alimentación. Tenemos que generar programas y proyectos destinados a cubrir la adecuada alimentación de las madres en el área rural. Además de eso, es necesario que el aborto lo dejemos de tratar desde un enfoque penal y tenemos que empezar a tratarlo desde un enfoque que sea el de la salud pública. No podemos pensar que actualmente el hecho de que 2 mujeres en Bolivia aproximadamente estén muriendo al día por abortos clandestinos, mal hechos o por falta de atención sea algo que no se tenga que tocar en este momento, ¿no? Entonces tenemos que velar por la salud de las mujeres. Es posible que en este momento haya una mujer que esté sufriendo o muriendo por un aborto ilegal mal hecho, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tocarlo desde un enfoque de salud pública, ya no como un enfoque penal. Respecto a lo que es la tipificación de crímenes de odio, existe un vacío legal respecto a esto, entonces necesitamos generar una propuesta legislativa que llene este vacío jurídico, pero que al mismo tiempo garantice que los procedimientos investigativos puedan determinar si es un crimen de odio o no.
Es necesario que trabajemos en lo que es la denominación y la demostración de los crímenes de odio, porque ya sabemos que el delito de homicidio está como uno de los mayores delitos dentro del Código Penal. Entonces hay que buscar que actuemos con la mayor celeridad posible en estos casos, ya que en los últimos años hemos visto que son pocos y no solamente uno de los casos que hemos visto que se han tratado y que no han salido impunes respecto a lo que es los crímenes de odio, ¿no? Entonces tenemos que también hablar de lo que es una reforma del sistema judicial y garantizar que los jueces, los fiscales y los investigadores estén comprometidos con la investigación de estos hechos delictivos, sin ningún tipo de perjuicio para la investigación y que busquen el último fin, que es la justicia para las víctimas. Es necesario tener en cuenta que actualmente también existe un problema presupuestario en cuanto a la justicia. Se tiene un mismo investigador para demasiados casos, entonces no se da la celeridad necesaria a estos casos tampoco. Respecto a lo que es la discriminación y violencia a niñas, niños y adolescentes de la comunidad LGBTI, debemos que recordar que el Código Niño, Niña y Adolescente ya estipula que ningún niño y adolescente sufra discriminación, al igual que la Constitución Política del Estado. Entonces depende también de nosotros hacer que se cumpla esto. No es posible que en pleno siglo XXI la gente siga pensando que si es que un adolescente tiene una cierta orientación sexual o cierta diversidad sexual, empezando a discriminarlo o usando métodos que sean violencia, ya sea física o psicológica, podamos cambiar la forma de pensar, porque no es que eso esté mal, sino que tenemos que respetar la forma de pensar de las personas y las decisiones que las personas toman. Gracias por su tiempo. Invitamos a nuestra tercera panelista, a la representante de Unidad Cívica Solidaria, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Agradecerles porque realmente nos permiten expresar lo que pensamos y lo que sentimos, y esperemos ser el portavoz adecuado y correcto en esta coyuntura. Queremos integrar y hacer prevalecer lo que hasta hoy en día se ha ido alcanzando. La paridad es una realidad en normas, en leyes, pero sin embargo en la práctica no se está ejerciendo. Entonces creo que es hora de que podamos un poco empoderarnos nosotros como mujeres y varones, por supuesto, integrar las familias también y hacer posible una realidad en nuestro país de que todos tengamos oportunidades y beneficios, puesto que la familia es el núcleo de la sociedad, todos entendemos. Sin embargo, se genera una diversidad de problemas. Ya mis antecesoras lo han ido explicando en detalle y todos y cada uno de nosotros vivimos y conocemos de esta realidad, ¿no es cierto? Y por esa razón, nosotros desde este punto de vista, en el plan central que hemos estado manejando y presentando a través del señor Víctor Hugo Cárdenas, es realmente revalorizar y adecuar la práctica en todos los estados, en todas las situaciones. Le pido por favor que no me enfoque, estoy un poco mal de la vista. Por favor, a controles pediríamos si la luz. Gracias, muchas gracias por su reflexión. El plan está centrado en que nosotros como familias integrales podamos beneficiar a todos estos tipos de diferencias que tenemos. Hemos vivido también que las personas que tienen, en alguna medida hemos conocido familias que han tenido esa dura realidad de estar ya sea como víctimas en violencia, en cualquiera de los tipos de violencia. Es duro asumir todo este tipo de situación y por eso nosotros queremos hacer políticas que puedan beneficiar a estos sectores más vulnerables, pero ya se pueda focalizar en forma operativa. Eso vamos a empezar a desarrollar de acuerdo a todas las competencias que en este momento se ha ido desarrollando. Todas las personas que estamos presentes aquí estamos con la expectativa de que esto sea posible. Y por eso yo agradezco, para finalizar mi participación, de que todas podemos lograr una sola unidad con un solo objetivo y un beneficio.
Adelante todas y todas las familias para vencer y lograr un futuro mejor para nuestros hijos. Gracias. Seguidamente invitaríamos a la representante o al representante del Frente para la Victoria. Si está en la victoria, por favor. Bueno, lamentando su ausencia, invitamos a nuestra quinta panelista, representante del movimiento Tercer Sistema, por favor, dispone de 5 minutos. Le rogamos que también sea concreta con el tiempo, muy amable. Está bien. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Como Movimiento Tercer Sistema estamos agradecidos por permitir darnos este espacio para poder explicar nuestra propuesta de gobierno específicamente en estos temas. Empezamos con lo que es salud sexual y reproductiva, educación, de educación sexual y, bueno, de acceso a derechos, de todo esto que conlleva, ¿no? Primero que nada, el MTS considera que debe haber parte de un principio básico, que es la igualdad de oportunidades de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, sea cual sea la raza, credo, religión, cualquier tipo de característica que pueda llegar a tener. Nosotros creemos que todos debemos acceder a las mismas oportunidades con igualdad de condiciones, ¿no? Y eso mediante una política también de equidad. El MTS parte de una corriente y propone una ideología que parte de una corriente de la descolonización. Es en ese marco en el que nos movemos. Por lo tanto, rompemos y tratamos de romper con cualquier estereotipo que venga ya desde la etapa de la colonización, que han tratado de marcar cosas como naturales. En ese sentido, aparte de la normativa que ya ha ido avanzando en estos aspectos de salud sexual, salud reproductiva, derechos y demás, nosotros proponemos un plus, que es, en el caso del acceso a la salud sexual y salud reproductiva, proponemos desde la parte de la salud tener un seguro universal sectorializado de salud. Esto significa que cada sector social puede tener su seguro universal de salud por su sector y puede tener la oportunidad de administrarlo de manera directa a partir de los aportes que realice como sector. En los casos que sean más vulnerables y que no puedan realizar aportes para su sector, el Estado va a ser el que va a poner el monto que se requiera y subvencionarlo, ¿no? Pero ya desde estos sectores de salud sectorializados se pretende implementar programas sociales que promuevan todo esto de salud sexual y salud reproductiva y promover también los derechos que tenemos, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos hacer un énfasis en eso, pero por otro lado, proponemos la prevención. ¿Y la prevención en qué consiste? El MTS propone que se formen células comunales en cada barrio, es decir, como organizaciones barriales, ¿no? Y es desde estas organizaciones barriales que nosotros pretendemos hacer toda la parte de prevención en embarazos, en casos de embarazo adolescente, prevención en casos de violencia, prevención también en todo tipo de necesidades sociales que existan sobre estos aspectos. Estas células sociales estarían conformadas por los vecinos, obviamente, pero con un alto grado de coordinación tanto con la policía como también con las instituciones del Estado, así sean la alcaldía, así sean los diferentes instituciones estatales como ministerios y demás. Lo que planteamos es que estas organizaciones sociales tomen el control de prevención y de acción desde el barrio, ¿no? Esto en el sentido de que podemos promover desde estas organizaciones sociales conjuntamente con la sociedad organizada y con las instituciones, promover políticas, por ejemplo, de prevención de embarazo adolescente, educación sexual desde el barrio, hacer como talleres, digamos, de toda esta información, socializar la información necesaria para los adolescentes y demás. Por otro lado, en cuanto a la reducción de la mortalidad materna, que es un tema importante, aparte de la normativa, y sabemos que todo el sistema de salud debe velar por la vida de la madre, para reducir los niveles de mortalidad materna, nosotros proponemos un plus, y es que hasta el momento siempre se ha hablado de
cuidar a la madre tierra, pero no hablamos de cuidar a nuestras propias madres, ¿no? Y nosotros proponemos generar toda una política pública que sea del cuidado de la madre. Y esto no solamente incluye los cuidados prenatales y el acceso a los hospitales, sino una concientización de toda la población de que la madre es la que debe ser cuidada de manera primaria desde las organizaciones sociales, lo que llamamos nosotros células comunales, ¿no? Hacer toda una normativa, una ley del cuidado de nuestras madres como sociedad boliviana. Esto significa que cuando hacer políticas comunicacionales por diferentes medios de comunicación, de todos los medios de comunicación por ley, hacer diferentes políticas públicas que orienten desde estas células comunales el cuidado de las madres que están en el barrio. Ya vamos a conocer cuáles son, qué necesidades tienen y poder actuar. También cuidarles en caso, por ejemplo, de violencia hacia una madre, ¿no? Entonces, lo que se pretende es generar solidaridad. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya acá a la representante del Frente para la Victoria. Le rogamos sus 5 minutos puntualmente. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Soy Romy Villanueva, diputada uninominal de Frente para la Victoria. Bueno, yo vengo de Santa Cruz, pero nací en Tarija, pero vivo muchos años en Santa Cruz. Bueno, acerca de mi postura, acerca de los derechos reproductivos, es algo que está en la Constitución Política del Estado, que debemos incentivar a todos, a los niños desde el kinder, a tener más información sexual. Yo como experiencia le puedo decir que, bueno, yo a los 14 años fui mamá, muy joven, y bueno, yo no sabía ni siquiera cómo estaba embarazada, porque yo tenía... Bueno, mi madre nunca me enseñó educación sexual ni nada de eso, entonces la verdad que yo me embaracé sin saber, puedo parecer, no sé, tal vez inocente o para otros tal vez ignorante en ese sentido, pero bueno, yo me embaracé a los 14 años y cuando me doy cuenta que no me venía mi menstruación, le digo a mi novio que no me venía y me dice, estás embarazada, y yo asustada y no sabía qué hacer. Entonces yo oculté mi embarazo a mi madre se enteró cuando yo estaba en el colegio en primero medio y bueno, fue un escándalo, ¿no? Y para ella también una vergüenza, porque yo era muy joven y siendo madre soltera, entonces yo creo que debe haber una educación sexual desde muy temprana edad, porque a veces como padres no decimos a nuestros hijos, ¿no? las palabras correctas, decimos que vienen de una cigüeña, y entonces tiene que haber, en las escuelas también incentivar la educación sexual. Y bueno, nosotros como Frente para la Victoria proponemos incentivar en todas las escuelas también que haya defensa personal para las niñas, para los niños también. Y bueno, es un deber de todos los padres educarnos sobre la educación sexual. Esa sería mi postura. Muchísimas gracias. Seguidamente, por favor, invitaríamos a la representante de Comunidad Ciudadana a que haga uso de sus 5 minutos. Gracias. Muchas gracias. Buen día, soy de Comunidad Ciudadana, candidata a diputada plurinominal por el Beni, Durbi Andrea Blanco Bravo. Por favor, también la luz le podría pedir. Los lentes reflejan. Bueno, Comunidad Ciudadana somos la constitución de la Alianza Plural y Democrática. Por lo tanto, como Comunidad Ciudadana expresamos desde el inicio que estamos abiertos al debate, estamos abiertos a recibir las propuestas de toda la sociedad civil y le voy a hacer la presentación de nuestras propuestas. En Comunidad Ciudadana hemos detectado, hemos escuchado a miles de ciudadanas y de ciudadanos en todo el país y estamos proponiendo soluciones inmediatas para los temas sobre violencia, sobre los derechos sexuales, los reproductivos y las diversidades sexuales. Creemos que se tiene que trabajar de manera integral.
En Comunidad Ciudadana proponemos la agenda para las mujeres, donde no solamente se habla quizás de información, sino desde ya frenar el alto índice de la muerte materna, donde nos expresa claramente la exclusión, la inequidad, la incapacidad de nuestros gobernantes durante todo esto, la incapacidad de nuestros gobernantes de que no han podido resolver el problema de la salud pública. Creemos que es importante también frenar los embarazos y sancionar también los embarazos en las adolescentes. Perdón, estoy un poquito nerviosa, es mi primer debate. Y tranquila. ¿Por qué sancionar? No sancionar a las mujeres, obviamente, sino de que las mujeres que son madres desde la adolescencia son productos de violencia sexual desde las familias, desde los colegios, y creemos que es importante para frenar este problema dar prevención y sanción. No podemos pensar en un desarrollo social, político, si tenemos al 50% de la población en inequidad. Por eso se plantea la salud pública como una política transversal que va desde el cuidado del medio ambiente, el agua, nuestros alimentos. Se plantea también el cuidado de la primera infancia, dando por relevancia a la madre en cuestión de salud. Por ende, vamos a tener niños más fuertes y más saludables. Creemos también que es importante volver a nuestros usos y costumbres. Se propone la creación de casas de parto, donde de manera tradicional, gratuita, las mujeres puedan acceder. Sobre la interrupción del embarazo legal, creemos y somos respetuosos de la Constitución. También creemos que es un tema complejo, que es un tema que se tiene que debatir, es un tema que se tiene que abrir sobre todo a las mujeres del área urbana, rural, campesina, las afro, las mujeres con discapacidad, que realmente podamos generar las propuestas de prevención y además de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos en los espacios que sean con los actores que se involucren realmente. En la cuestión del principio de laicidad, cumplimos plenamente el artículo número 4 de la Constitución, donde establece la separación del Estado y de la religión, donde se respeta y se garantiza la libertad de religión y creencias espirituales en sus y de acuerdo a sus cosmovisiones. Sobre los derechos de la diversidad sexual y de género, respaldamos plenamente los artículos, el artículo 14 de la Constitución Política y las leyes que protegen los derechos de la población LGTBI, donde además creemos de que se ha avanzado y lo que tenemos que hacer es no retroceder. Creemos que los derechos son progresivos y se tiene que seguir conversando, se tiene que seguir dando los espacios y sobre todo garantizar la educación. Muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo es así de tajante. Muchísimas gracias. Invitamos ahora a la representante número 6 del Partido Demócrata Cristiano, por favor. Haga uso, perdón, disculpe, de sus... El participante número 7. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Hugo Velasco. Soy representante del Partido Demócrata Cristiano de Juventudes y realmente me agrada venir a La Paz, estoy viniendo seguido y justamente hoy expresar nuestras propuestas y rodeado de mujeres y poderlo escuchar es un privilegio. Respecto al plan de gobierno del Partido Demócrata Cristiano que
tiene mucho que ver con los temas que estamos hablando hoy. Si bien hablamos de los derechos sexuales y reproductivos, pero quiero resaltar que en el programa de gobierno está también acceder a la vivienda, especialmente las mujeres que son mamás solteras, que hay muchas en Bolivia. Y si bien vamos a hablar de los programas de prevención, pero ¿cómo hacemos? Porque a veces nos hemos olvidado de que esa mujer a veces está en alquiler y es una situación real porque en Bolivia hay bastante pobreza y tenemos que trabajar también en cómo la mujer tiene un acceso a la vivienda y también el niño, especialmente hablando de las madres solteras. Para eso también necesitamos garantizar un empleo de calidad. Ya lo decía en el video, muchas señoritas son las que han tenido embarazos a temprana edad, pero viendo las estadísticas actualmente hay 100.000 jóvenes profesionales sin empleo, profesionales, y muchos de ellos también son mujeres y se debe gestionar también, crear inversiones directas para promover también que la mujer tenga acceso al empleo, incluido la profesional. ¿Y qué será de la mujer que no es profesional? Es lo que yo me pregunto. Hemos hablado de salud, hay un seguro universal que sabemos que es deficiente y lo que se necesita hoy es urgente crear más ítem para salud en los diversos niveles de gobierno. Respecto a los embarazos no deseados, hay 2.921 casos de embarazo en menores, pero también tenemos que enfocarnos en la prevención. Nosotros yo vengo de voluntario hace más de 5 años en derechos humanos y hemos trabajado, hay bastante necesidad y creemos que se deben crear leyes que transfieran también recursos para que se trabaje directamente en prevención en los colegios también y además que haya también alianzas con las diversas organizaciones no gubernamentales como ser la Juventud, a la cual también represento. Por eso yo creo que el Estado no solamente tiene que trabajar solo, por eso estamos promoviendo una ley que motive y cree fondos concursables para que los jóvenes que están de voluntarios en diversas actividades puedan postular esos recursos y puedan canalizar recursos para trabajar con programas de prevención y también al Estado no le sea caro. Respecto a la posición con el tema del aborto, ya lo decía Durby hace un momento y yo siempre lo digo, los derechos son progresivos, no retroceden y por lo tanto yo creo que la vida que está desde la concepción se tiene que respetar y la posición que tenemos como Partido Demócrata Cristiano es que el Estado también debe crear mecanismos de prevención para proteger esas dos vidas y garantizar tanto la salud de la madre como la del recién nacido y eso se va a hacer solamente a la medida que primero trabajemos con prevención y cuando no funciona la prevención también se la proteja a la mujer, pero también dotando de mayores ítems para salud y no como lo que pasa hasta hoy, una mujer dio a luz en la calle hace 2 o 3 días en Santa Cruz. Es importante también hablar de la nueva distribución de los recursos. Sabemos que los recursos están concentrados en el Poder Ejecutivo, lo cual no es correcto. Yo vengo de Taperas hace 2 días, estuvimos 2 semanas apagando los incendios forestales. Las postas dan pena, solamente lo básico. Y se lo digo con conocimiento porque soy rescatista voluntario desde hace 10 años y tenemos que pensar también en cómo mejoramos en las comunidades para que tengan la calidad y las mismas condiciones que muchas veces tenemos en las ciudades. Se debe trabajar en una nueva ley de familia que también involucre principios y valores, porque eso es lo que está faltando y hemos visto que se han creado leyes para proteger a la mujer y sigue la violencia porque no estamos yendo al fondo. Y el fondo es que tenemos que recuperar los valores, el amor, el respeto y muchas veces eso se da desde la casa. Pero si tenemos padres que paran en sus negocios todo el tiempo y no acomodamos una ley que también promueva una integración familiar, también con las unidades educativas, esto no va a avanzar. Ahora, respecto a la justicia, también tiene que haber una nueva ley. Yo no creo que votar por unos jueces, el voto va a llevar a elegir a los jueces correctos. Tenemos que analizar la meritocracia para que esos jueces, cuando lleguen los casos de violencia, realmente fallen de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo a quién les ponga más dinero. Hay una gran crisis ahí, pero también, por respeto al tiempo, quiero decirles que nosotros como Partido Demócrata Cristiano, quiero que se vayan con una respuesta de dónde van a salir los recursos para todo lo que les estoy diciendo. Gracias. Con esto concluyo, 10 segunditos por favor.
estamos promoviendo el servicio voluntario como forma de servicio a la patria también, y nosotros creemos que muchos jóvenes que hoy prestan su servicio voluntario va a ser reducir los recursos y transferir a salud y educación. Muchas gracias. Gracias por la comprensión. Bueno, y ahora le damos la voz y la palabra a la representante del Partido de Acción Nacional Boliviano, PAMBOL. Le rogamos igualmente que haga uso de sus 5 minutos. Muchísimas gracias. En principio, quiero agradecer a quienes hicieron posible este foro de mujeres de distintos departamentos y también candidatas a diputadas y senadoras para poder hoy estar presente. Muy agradecida y saludar a todas estas mujeres de distintos departamentos, organizaciones sociales, sectores sociales que hoy están presentes. Quien les habla es la doctora Ruth Nina, candidata presidencial del Partido de Acción Nacional Boliviano PAMBOL. Soy la única mujer que hoy pugna estas elecciones frente a 8 varones que están también en carrera electoral. Quiero asimismo presentarles, muchos seguramente dirán que es PAMBOL. PAMBOL es un Partido de Acción Nacional Boliviano nuevo, tiene 1 año y meses de vida. Es el único partido nuevo, con generación nueva, candidata que nunca ha gobernado ni está gobernando, nunca ha prometido ni está prometiendo lo que no puede cumplir. En ese sentido, hoy vengo a presentarles propuestas e ideas de lo que nosotros tenemos como mujer. Este escenario se debería llevar a cabo en distintos departamentos, por eso felicito a la coordinadora de la mujer este tipo de talleres, foros y debates. ¿Cuántas veces en Cochabamba, yo soy de Cochabamba, Quillacollo, hemos sido partícipes de la coordinadora, de cuántas compañeras que organizaban, y realmente éramos mujeres que gritábamos a los 4 vientos que se respeten nuestros derechos. Y creo que es hora de que eso se escuche en los 4 puntos cardenales, lo que es este a oeste y norte a sur, que la mujer, antes de ingresar en el tema de nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, primero debemos conversar si se respetan nuestros derechos como mujeres en Bolivia. Eso es lo que debemos primero analizar y plantear a los candidatos que van a ser a diputados y senadores, que ellos van a estar en el Parlamento. Hoy les vienen a proponer, a plantear propuestas, pero hay que pensar qué dicen sus candidatos presidenciales, porque desde ahí vamos a saber las mujeres si se va a respetar nuestros derechos. Cuando el movimiento Tercer Sistema dice que las mujeres somos responsables porque somos víctimas de feminicidio, porque hemos incursionado en la política, porque tenemos un trabajo digno, y nos propone el Tercer Sistema, el señor gobernador Pazzi, que nosotras debemos estar ad honorem, por solidaridad, trabajando al lado de nuestros esposos. Yo les pregunto, compañeras, y este es el escenario más importante, donde decir, ¿todas somos acaso privilegiadas con ser esposas de gobernadores? Nosotros somos, muchas de nosotras, comerciantes, gremialistas, transportistas, trabajamos en las calles y no tenemos ese privilegio de estar ad honorem. Nos ganamos el pan en la calle vendiendo para llevar el pan a la casa. Ese tipo de propuestas de un candidato a la presidencia, yo creo que hay que rechazarla. Discúlpeme, por favor, este foro no permite alusiones particulares a ninguno de los otros candidatos. Asimismo, compañeras, yo creo que nuestros derechos como mujeres, en principio, es pues el respeto al derecho a una vida digna, a un salario justo. Este escenario se debe aprovechar para decir si hasta el día de hoy se ha respetado la 348, la 045. Hoy por hoy hablamos de nuestros derechos, pero cuando vemos afuera en el gobierno, compañeros, no lo podemos pasar por alto. Están siendo maltratadas. Hablamos de violencia de mujeres. ¿Cuántas mujeres maltratadas por magistrados, por gobernadores? ¿Alguien se pronuncia, compañeras? ¿Cuántos feminicidios? Este es el escenario. Si no es este el escenario, entonces ¿para qué estamos miles y miles y cientos de mujeres aquí para reclamar nuestros derechos? Primero tenemos que plasmar nuestros derechos, y es por eso que las mujeres, solamente las mujeres que somos víctimas, cuando a nuestros hijos los violan, los asesinan, a nuestras niñas, damos el grito de justicia, nos van a entender. En ese sentido, compañeras, yo quiero decirles
Para el tema de lo que es el derecho a la reproducción, hoy por hoy no hay una educación sexual. Deberíamos estar como en otros países, que los medios de comunicaciones estatales cada día eduquen a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a nuestras mujeres. Educación sexual, orientación sexual, reproducción sexual. Esos medios de comunicación que solo sirven de campaña política para el gobierno, debería ser para prevenir lo que hoy estamos reclamando, el derecho a la mujer, el derecho a la reproducción. Acabo de escuchar de una de las candidatas que dice, no sabía porque no tenía educación. Eso nos falta. ¿Y cómo vamos a llegar? Por los medios de comunicación que hoy tiene el gobierno. Yo creo que eso no es hablar fuera de lugar. Asimismo también. Gracias por su tiempo. Por favor, ha concluido. Gracias a usted por la comprensión. Bueno, y finalmente invitamos a la representante número 9 del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Le ruego, por favor, haga uso de sus 5 minutos. Gracias. Agradecemos la invitación que nos ha realizado, agradezco también todas las opiniones que me permiten, que me han antecedido y que me permiten decirles lo siguiente. Intentamos hacer demasiadas cosas en forma teórica. Intentamos crear grandes leyes y en forma continua estas leyes son modificadas, corregidas y fortalecidas. El MNR es probablemente en esta mesa el partido más antiguo. En 1952 dimos uno de los primeros pasos, que fue el voto de la mujer como participación política activa. En 1955 generamos el primer código para el niño y en 1993 decidimos hacer un plan de acción. Todos los partidos que han estado en gobierno han seguido fortaleciendo diferentes líneas para llevar cada día los derechos a una mayor aplicación. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En la realidad hoy, lo que sucede es que pese a que existe una ley de discriminación, la discriminación existe. Que pese a que existe una ley contra el feminicidio existe. ¿Qué es pues lo que falla en todo esto? Lo que falla en todo esto es la capacidad de estructuración integral, la capacidad de llevar adelante un proceso que agilice y no dificulte cuando algo se está presentando en un ambiente, en una casa, en una escuela, en una comunidad. Es importante romper las brechas urbanos-rurales. Es importante romper las brechas padres e hijos. Y es importante manejar algunas palabras que debemos aplicarlas diariamente en nuestras vidas. Palabras que deben ser parte de nuestro ser en forma continua. La tolerancia. Si yo no estoy de acuerdo con algo, debo ser tolerante mínimamente. Poder entender por qué existen otras personas diferentes debe ser una de las primeras acciones. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra la tolerancia? Se logra a través de la educación. Se logra a través de una campaña permanente y no esporádica. El MNR propone que una de las primeras cosas que se debe trabajar en este tema es la prevención y precisamente campañas permanentes integrales. Lo más importante en todo esto es poder llegar a tener una sociedad igualitaria, una sociedad donde aunque todos seamos diferentes podamos recibir el mismo trato, mismos derechos, iguales oportunidades. Eso es lo que nosotros buscamos. Creemos que un Estado laico es interesante, son parte de las evoluciones. Para poder llegar a ese foro estuve leyendo cómo vamos evolucionando. Algunos problemas son el tema de los criterios religiosos. Las religiones hoy están con un punto de prácticamente 2000 años de visión y eso es lo que a veces no nos permite llegar a un nivel de tolerancia. Sin embargo, una apertura para un Estado es ser laicos. Ser laicos no significa ser libres, o libertinos. Ser laicos significa tener una visión en la que cada uno es responsable de su formación. Cada uno elige su religión
cada uno elige cómo quiere ser. La segunda palabra que quiero dejarles es la libertad. Para el MNR, la libertad y la democracia es uno de los eslogans o las frases más importantes de nuestra campaña. Libertad, libertad de elegir, libertad de ser, libertad de poder tomar todas las decisiones que nosotros querramos. Eso es todo y les agradezco mucho por haberme escuchado. Gracias. Por favor, un aplauso a nuestras representantes y a nuestro representante de las 9 tiendas políticas que hoy están. Me permito remarcar que este Foro Nacional Protagonistas, Autonomía de las Mujeres sobre su cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, es organizado por las siguientes instituciones: la Coordinadora de la Mujer, Articulación de Organizaciones Nacionales de Mujeres y Mixtas, la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro, Católicas por el Derecho a Decidir, Alianza por la Solidaridad y organizaciones LGTBI. Asimismo, es posible gracias al comprometido apoyo de IDEA Internacional, Oxfam, la Unión Europea, la Embajada de Suecia, Embajada de Alemania, Cooperación Alemana, Embajada de Canadá, Cooperación Española y el Fondo de Naciones Unidas para la Población. Asimismo, queremos saludar a todas las instituciones y personas que trabajan por los derechos de las mujeres y que en esta circunstancia nos están acompañando. Por otro lado, queremos destacar que este evento está siendo transmitido en directo por Radio Pachamama, Radio Encuentro de Santa Cruz, Radio América de Chuquisaca y Potosí y Radio Onda Tarijeña de Tarija. Asimismo, está en red gracias a la transmisión del medio digital La Pública y que se transmite en alianza con la campaña Protagonistas. Seguidamente ingresamos a la segunda parte de este panel. Quisiera invitar, por favor, a quienes conforman este panel representado por instancias de la sociedad civil y le pediría, si me permite, presentarse de cara a nuestro auditorio. Tania Nava, de la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Gracias. Marco Paz, de la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro. Amalia Coaquira, representante de la Articulación de Organizaciones Sociales. Mateo Rodrigo, representante de organizaciones LGTBI. Valeria Vidalín, representante de la Plataforma de Organizaciones Juveniles, y Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer. Para esta segunda parte del panel, las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil harán preguntas a las y los candidatos, quienes dispondrán estrictamente de 2 minutos para absolver estas preguntas de nuestros panelistas. Así que, por favor, Dani. Bueno, muchísimas gracias, querida Patti. Bienvenidas y bienvenido a candidatas que están hoy acá. Voy a formular la primera pregunta. Mi pregunta va para la candidata del partido MAS, Movimiento al Socialismo. Y hace un momento escuchábamos que se hacía referencia justamente a que los derechos son progresivos, ¿no? Y en el caso de Bolivia, desde la década de los 70, se permite el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. Hay una sentencia constitucional que respalda esta normativa y en ese sentido quiero hacerte la pregunta, Cecilia, ¿qué medidas proponen ustedes para garantizar el acceso efectivo a la interrupción legal del embarazo
de mujeres bolivianas en todos los centros públicos a nivel nacional, sin que existan las barreras y los obstáculos que hoy se ponen para las mujeres y que le está causando hasta la muerte a muchas de ellas. Muchas gracias por la pregunta, Tania. Ustedes saben muy bien que el movimiento al socialismo siempre ha sido promotor de los derechos humanos, por eso está claramente establecido en nuestra Constitución Política del Estado que los derechos son progresivos, es decir, que siempre van a ir para adelante, nunca podemos ir para atrás en tema de derechos y eso es una contienda, es una consigna que tenemos en todos los ámbitos. En el tema específico de la interrupción del embarazo, ustedes saben que nosotros hemos visto este problema como un problema de salud pública. Es un problema que mata a mujeres día a día, es un problema que tiene que ser visto desde la salud pública, es por eso que también hay una sentencia constitucional, nosotros somos muy respetuosos de la normativa constitucional, ustedes saben que una sentencia constitucional tiene fuerza de ley, entonces debe ser cumplida. Es por eso que desde el Ministerio de Salud se ha sacado un protocolo para el cumplimiento de esta sentencia constitucional y es por eso que también tenemos un proyecto de ley de derechos sexuales y derechos reproductivos que va a tratar el tema en forma integral, no solamente el tema del aborto, que es el fin de la cadena, sino va a atacar a todo el problema y planteando específicamente la prevención. Nosotros queremos erradicar este problema desde la prevención. Esto es un problema que se va a ir desarrollando con el tiempo y se va a ir cumpliendo y creemos que la prevención es la solución. Sin embargo, hoy en día no podemos negar algo que existe, algo que está latente y que mata a mujeres día a día, porque lamentablemente la interrupción del embarazo se da en todos los núcleos sociales, no es exclusivamente de un núcleo social. Entonces, hay un protocolo que ya está llevándose adelante desde el Ministerio de Salud, nosotros lo queremos volver ley, ¿no? Para que estos tratamientos y este procedimiento sea llevado de la mejor forma. Justamente en el proyecto de derechos sexuales y derechos reproductivos se plantea de esa forma, en la ley, en el código del sistema penal, que lamentablemente no ha podido salir adelante, se planteaba esto también, ¿no? Entonces nosotros no vamos a ocultar una realidad, no vamos a ocultar algo que está sucediendo día a día y tenemos que tratarlo, tenemos que trabajar. Muchísimas gracias. Por favor, la segunda pregunta. Sí, yo quisiera dirigirme a la representante de la fuerza para, ¿cómo es? Frente para la Victoria, disculpa. Estaba abordando el tema del embarazo adolescente con una propia experiencia y yo me preguntaba si eso no podría dar lugar a una propuesta un poco más concreta para aterrizar el tema de la prevención del embarazo adolescente y también, por qué no decirlo, de la responsabilidad del Estado para proteger a las menores de 15 años, como en su caso desde un principio, ¿no? ¿Qué propuestas podemos hacer para que puedan ser más efectivas estas acciones estatales? La propuesta sería educación sexual en los colegios, en las escuelas, para que tengan más información los niños y los adolescentes, ¿no? Porque se ven muchos embarazos, por ejemplo, como dije, que ha sido mi caso, que yo muy joven me embaracé. Entonces, bueno, es una responsabilidad bien grande ser madre, ¿no? Y la verdad que para mí fue medio traumático porque mi madre me encerraba y bueno, fue muy difícil porque tampoco fue algo que yo quería, porque mi novio me violó y para mí fue traumático esa etapa de mi vida. Entonces yo quiero que los padres eduquen a sus hijos y que también haya más información sexual sobre eso, ¿no? Porque la verdad que no es tan fácil ser mamá tan joven. Y, disculpa. No, por favor, no se preocupe. No se preocupe. Muchísimas gracias. Es una recomendación sin duda muy importante y que nos compromete a seguir avanzando en ello. Dispone de 30 segundos. ¿Quiere hacer uso de la palabra o cedemos la palabra a otra candidata, por favor? Perfecto, muchísimas gracias.
Por favor, al panel. Bueno, la tercera tengan pregunta. ustedes muy buenos días y también aquí a los presentes que están representantes de los partidos políticos, como de organizaciones de mujeres. Yo quiero hacer la pregunta al representante del movimiento del tercer sistema. ¿Qué propuestas tienen para eliminar la violencia sexual que se ejerce sobre todo hacia las mujeres en el ámbito familiar, educativo, laboral y otros de convivencia social? Bueno, 2 minutos, por favor. Sí, está bien. Lo que propone el MTS es, desde estas organizaciones barriales que yo les decía, desde estas células comunales, hacer toda una intervención social, ¿no? Conjuntamente con la policía y conjuntamente con otras instituciones, ya bajo un reglamento que se pueda elaborar. ¿Para qué? Para que estas células comunales, organizaciones barriales, puedan ser promotores de eliminar la violencia en el barrio. ¿Por qué viene esta solución o esta alternativa, digamos? A que en la mayoría de los casos que sucede violencia intrafamiliar, ya sea hacia la mujer o sea hacia los niños o demás, existe ya las medidas en diferentes leyes ya punitivas después de que ha sucedido el hecho y no preventivas. Muchas veces ya sucede el hecho y la mujer o los niños, bueno, ya tienen que recurrir a la policía, o incluso algunos hombres, pues tienen que recurrir a la policía y ser revictimizados otra vez, ¿no? Pero el hecho ya ha sucedido. Lo que propone el MTS es prevención, una atención antes de que suceda el hecho, ¿no? Concientizar desde la organización social, desde la organización barrial, de que no sucedan estas cosas y además intervenir de manera rápida y directa, ¿no? Digamos que existe cualquier caso de violencia en una familia y ya esta organización ya ha ido trabajando, digamos, ha podido ir trabajando sobre esta concientización, el respeto de la vida, pero además puede intervenir ya con protocolos que se pueden diseñar, ya con un reglamento, puedan intervenir antes de que suceda el hecho de violencia, ¿no? Eso es lo que propone el MTS. Muchísimas gracias. Por favor, nuestra siguiente panelista, Valeria. Gracias. Mi pregunta va directamente para Comunidad Ciudadana. Bueno, considerando que los derechos sexuales y los derechos reproductivos están ligados a la sexualidad y a la reproducción, que están relacionados con la calidad de vida individual como social, también se relaciona con la educación. ¿Cuál es su propuesta para la implementación de una educación laica y científica, tanto en la gestión educativa como en la propuesta curricular? Por favor, 2 minutos. Muchas gracias, Valeria, por la pregunta. Creemos que, desde ya, creemos que la Constitución política es una Constitución muy avanzada y no es necesario inventar nuevas leyes. Es importante reforzar las normas, invertir además en la educación, crear mecanismos donde los derechos se prevalezcan. En el tema de las diversidades, por ejemplo, y la discriminación, tiene que ser también mucho más abierta al tema de las personas con discapacidad, a las afro, a las campesinas. Entonces, creemos que es necesario implementar la educación laica, donde se genere ciencia, donde se genere pensamiento, donde se genere la diversidad, donde se dé soluciones, además, a nuestros problemas desde los colegios, desde la universidad. Creemos que la universidad en Bolivia, la pública sobre todo, ha perdido el rol de crear ciencia. Entonces es importante que los colegios, los alumnos, como también las universidades cumplan ese rol, pero que además cuenten con presupuesto para poder brindar las soluciones desde nosotros mismos, sin esperar un regalo político, digamos, ¿no? Existe la voluntad política desde Comunidad Ciudadana de implementar mecanismos dentro de la Constitución política, dentro de la legislación que ya se ha avanzado en todos estos temas para garantizar los derechos. Muchísimas gracias. Por favor, Mateo, con la siguiente pregunta para nuestra representante. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todas y a todos. La siguiente pregunta está realizada para el candidato de PDC, Víctor Hugo. Usted mismo se ha calificado como progresista o como que el partido cree en la progresividad de los derechos, ¿no? Asimismo,
ha propuesto la creación de una nueva ley de familia. ¿De qué manera se incluiría en esta nueva ley de familia a las familias conformadas por parejas del mismo sexo? ¿Y cómo se trataría la prohibición que hoy en día sufrimos las personas transexuales y transgénero al ejercicio del derecho a la familia y la adopción? Que a pesar de que muy bien sabemos todos, la misma Constitución sanciona la discriminación por identidad sexual, por orientación sexual e identidad de género, no están siendo reconocidas en nuestro Estado. Entonces, ¿de qué manera se incluiría a la población LGBTI dentro de esta nueva ley de familia? Claro. Dispone de 2 minutos, por favor. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Me parece interesante lo que estás planteando, y más aún con la comunidad LGTB, del cual soy respetuoso de sus derechos. Los derechos son progresivos en el sentido de que se ganan, no retrocede. Y nosotros como Partido Demócrata Cristiano somos promotores de la familia. Yo soy cristiano evangélico, ¿no? Y también por el tema religioso, que también es mi derecho. Nosotros creemos en el varón y la mujer con el matrimonio. Respeto mucho la libertad LGTB, pero creo la importancia de la familia y sobre todo el varón y la mujer como base del matrimonio es lo que nosotros defendemos. Aún así, les rogamos por favor, respetar aún así, la diferencia, respeto con toda educación contigo, y justamente hoy en la mañana, por ejemplo, escuchaba a alguien LGTB en Santa Cruz, Edilson se llama, que decía que nos pongamos los versículos a los testículos. Mira, yo te hablo con respeto, yo tengo una forma de pensar, y si estamos aquí como un Partido Demócrata Cristiano, somos parte de la diversidad, y los derechos hasta donde ustedes los han alcanzado los respetamos, pero creemos en la base de la familia, el varón y la mujer como Dios lo creó. Gracias. Gracias a usted. Gracias. En todo caso, comprendemos que puedan haber disonancias, pero por sobre todo defendemos el respeto a pensar distinto. Tenemos nuestra segunda ronda de preguntas. Este panel ha sido pensada para 3 intervenciones, así que damos inicio a nuestra segunda ronda. Por favor, Tania. Perfecto, voy a realizar la siguiente pregunta a Ruth Nina de Pambol, y creo que bajo esta lógica de entender de forma correcta lo que es el principio de laicidad, que en realidad es el que establece dentro de la Constitución que debe haber una separación entre el Estado y las iglesias, para que a partir justamente de esta separación las políticas públicas estén basadas en un enfoque de derechos humanos. Bajo esta consigna, ¿cómo podrían ustedes aterrizar lo que está establecido en la Constitución en el artículo 4, que establece el principio de laicidad, para que esto pueda permear, pueda llegar a consolidar una educación laica? Porque si hablamos que la prevención es una posible solución a todos estos problemas emergentes dentro de la sociedad, los casos de embarazos adolescentes, el incremento de casos de infecciones de transmisión sexual, de VIH, etcétera, algo está sucediendo para que esta educación para la sexualidad no esté funcionando. Entonces, si queremos educación laica, alejada de una corriente única religiosa, ¿cómo ustedes podrían traducir efectivamente una propuesta amplia que considere esta lógica de separación del Estado y de la Iglesia dentro de la educación? Bueno, yo creo que en Bolivia existen distintas religiones, cristianas, evangélicas, católicas, y en ningún momento dice ahí que solamente el Estado, digamos, con la Iglesia católica directamente, digamos, tengan, como usted dice, una incidencia. Cuando hablamos de laico, es una diversidad de religiones. Nuestro gobierno debe respetar estas religiones diversas a nivel nacional, porque al final el único fin de estas religiones es creer en un solo Dios que tenemos. En ese sentido, si yo soy católica y otra persona es evangélica, cristiana, no tiene por qué diferenciarnos en ningún momento. Todos somos bolivianos, todos vivimos en una patria amada. En ese sentido, a mí no me parece que la religión nos tenga que separar en ningún momento lo que es el Estado, el gobierno con las religiones. Ahora, en el tema ingresando de lo que es la reproducción, la educación sexual,
Nosotros, como PANBOL, tenemos una propuesta que es la creación del Ministerio Social del Sector Vulnerable. Ahí está como Estado, como gobierno, para proteger a nuestras mujeres en situación de violencia. Porque una mujer que es dependiente de su esposo, que es agresor, y no, el Estado no le protege, porque no sabe dónde ir, vive del salario, es víctima y va a seguir siendo víctima de violencia hasta llegar al feminicidio. Y como mujeres, como gobernante, lo que tenemos que hacer es proteger los derechos de la mujer. En ese sentido, este Ministerio Social del Sector Vulnerable no solo va a proteger creando hogares transitorios donde la mujer tenga que ser orientada, amparada por el Estado, va a tener donde por lo menos tener un lugar donde tenga ese apoyo moral, social, psicológico y hasta para poder conseguir un empleo. Dentro de este ministerio también se ha contemplado a los niños de las calles. No nos olvidemos que como mujeres, como madres, esos niños están en las calles abandonadas y esto vamos a crear nosotros internados para darles salud, educación a estos niños. Y en nuestro gobierno de PANBOL no va a haber un solo niño, una mujer en situación de violencia en la calle, mucho menos la tercera edad que hoy está pidiendo limosna. Asimismo también las personas con capacidades diferentes que hoy sufren. Nuestro Estado va a proteger por su tiempo. Mediante este Ministerio Social del Sector Vulnerable. Gracias por su tiempo. Disculpe, por favor. Quisiéramos pedir a nuestros panelistas preguntas puntuales, por favor. Muchísimas gracias. Seguidamente invitamos a Marco Paz, por favor. Muchas gracias. Hola. Sí, por favor, para Bolivia dice no. Me gustaría si se podría hacer un poco de hincapié en la separación de la problemática del aborto como un tema de salud pública y menos como una prescripción penal. Esto implicaría de algún modo que Bolivia dice no está tendiendo a, en caso de vernos trabajando otra vez con el tema del Código Penal, la posibilidad es retirar el tema del aborto del Código Penal y empezar a trabajar, como están diciendo ya varias candidatas, el tema de una manera frontalmente como un problema de salud pública que merece una atención libre de conflictos de otra naturaleza, con la justicia, por ejemplo. Gracias. Bueno, respecto a eso, en realidad creo que me ha faltado un poco el tiempo para poder expresarme mejor. Nosotros como Alianza Bolivia Dice No somos respetuosos de lo que dicta la Constitución Política del Estado, pero hemos visto estos años que a pesar de que existen ciertas causales por las cuales una mujer puede optar por la interrupción legal del embarazo, no se dan las condiciones necesarias, el trámite es muy largo, en muchos casos incluso no tiene la celeridad necesaria y la mujer ya no está dentro del tiempo que establece para que se pueda dar esta interrupción legal del embarazo, ¿no? Esto yo lo expreso más como una posición personal. Creo que con los datos que tenemos actualmente y tomando en cuenta de que el aborto es un tema ilegal en Bolivia, digamos, estos datos muchas veces pueden ser incluso mayores a los que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, como posición personal, yo creo que si es la tercera causa de mortalidad materna en este momento dentro de Bolivia, no podemos ignorar este hecho, ¿no? Entonces, habría que buscar tal vez un enfoque distinto y, como ya mencionaba anteriormente, también tenemos que trabajar en garantizar que en aquellos casos que son estipulados en la Constitución Política del Estado, los procedimientos se puedan dar de manera oportuna y eficaz, que no sean los casos en los cuales los médicos se niegan, que no haya tanto trámite de por medio para que aquella mujer que haya, por ejemplo, sido víctima de una violación pueda acceder a este servicio sin ningún tipo de barrera, ¿no? Porque ya es bastante difícil para la mujer encontrarse en esa situación, ¿no? Muchísimas gracias. Por favor, Amalia. Bueno, yo quiero hacer una pregunta a la representante del MNS. ¿Cómo proponen encarar la reducción de la mortalidad materna vinculada a causas prevenibles como el aborto inseguro? 2 minutos, por favor.
Bueno, lo más importante en la reducción de la mortandad de la mujer por temas de aborto es generar una estructura. Por eso es que nosotros hablábamos del tema integral, generar una infraestructura a nivel nacional que no solamente se encuentre con un mediano funcionamiento en las ciudades más grandes, como son las ciudades del eje. Uno puede ir a Viacha y en Viacha ya este sistema que debería estar a cargo de los municipios no funciona. Entonces, si nosotros tenemos mujeres que han tenido un aborto, un mal aborto, probablemente en el área rural poder llevarlas al primer hospital que las atienda puede durar de 2 a 3 horas. Me ha tocado la experiencia de llevar en mi coche a una mujer que tenía este problema de una comunidad y realmente la señora llegó en muy mal estado. Entonces, lo más importante en esto es que debemos desplegar un sistema de atención inmediata en salud. Solamente de esa forma vamos a poder evitar que las mujeres sigan muriendo por temas de aborto. Un aborto es un tema que se maneja entre paredes. Es un aborto, es un problema que se maneja detrás de las puertas. Si esto sigue así, lo único que se puede hacer es la atención posterior. Sin embargo, debemos como mujeres seguir peleando porque aquello que es una ley se convierta en una acción. Muchísimas gracias. Por favor, Valeria, con la siguiente pregunta. Gracias. Mi próxima pregunta va dirigida a UCS. Y bueno, nosotros como jóvenes necesitamos información actual, ¿no?, sobre derechos sexuales y reproductivos. Ahora, considerando que los derechos sexuales y reproductivos aseguran a las personas la posibilidad de tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción de forma libre, responsable, segura e informada, ¿qué propuestas plantea para garantizar el acceso efectivo a la información y servicios en la salud sexual y salud reproductiva? 2 minutos, por favor. Como unidad cívica de solidaridad, sabemos muy bien de que este tema ya nuestros niños, nuestros jóvenes con la tecnología lo han ido conociendo. Sin embargo, no hay una norma para el control de estos medios digitales y yo creo que también hay que controlar la parte de tecnología en cuanto a la información que se emite. Por otro lado, los colegios, tanto particulares y públicos, deben tener como norma la explicación de todo lo que es planificación y derechos sexuales, puesto que esto está siendo como arma de doble filo. Es decir, nos informan a los estudiantes preescolares e incluso, podemos decir hasta en valvularias, se les hace ese tipo de información, pero un poco está siendo distorsionado. Entonces, nosotros debemos hacer de que se controle todo este tipo de información, puesto que es un derecho. Sin embargo, no se debe distorsionar los asuntos. Eso es cuanto puedo manifestar. Muchísimas gracias. Por favor, a nuestro siguiente panelista, Mateo. Perdón, arrancamos, discúlpeme por favor, arrancamos con la tercera ronda de intervención e igual que en las anteriores intervenciones tuvimos 2 minutos. En esta circunstancia les rogamos mantener los 2 minutos, por favor, Tania. Mil disculpas. Perfecto. Por favor, va la pregunta para Durvi Bravo, de Comunidad Ciudadana. ¿Cuál sería su propuesta concreta para implementar de manera efectiva la educación integral para la sexualidad en todos los niveles del sistema educativo boliviano? Muchas gracias, Tania. Nosotros desde Comunidad Ciudadana, nuestro programa de gobierno está enfocado en soluciones y con un enfoque de derechos. Entonces creemos que es importante seguir trabajando el tema de la educación sexual integral
¿no? Nos parece fundamental para prevenir todos estos actos que se vienen dando no solamente con mujeres, sino con niñas y niños. Es importante, por eso mismo, garantizar una educación laica en donde se pueda abordar sin tapujos, que no sea tabú poder hablar sobre el tema de planificación, sobre la forma y además cómo se desarrollan nuestros cuerpos, que son diversos. Creo que es importante, nos abrimos nosotros a todas las propuestas. Personalmente me puedo remitir a ustedes como un canal para canalizar todas las propuestas. Vamos a tener la voluntad política de trabajar sobre todo en la educación sexual e integral desde los primeros cursos y obviamente hasta la secundaria. Gracias. Muchísimas gracias. Por favor, Marcos. Para el movimiento Tercer. Por favor, si se puede colocar el micrófono. Para el movimiento Tercer Sistema, quisiera que nos podría ilustrar un poco más claramente el tema del funcionamiento de las células barriales en aspectos que tienen que ver con salud sexual y reproductiva. Me estoy imaginando en algunas juntas de padres de familia o de algunas juntas vecinales que sistemáticamente se oponen al tratamiento de la educación sexual integral en las escuelas. ¿Cómo arreglar, compatibilizar esa tensión que a veces se produce entre padres que por ignorancia, por falta de información, están frente al temor de que hablar abiertamente sobre estos temas desde muy temprana edad puedan ser un motivo de preocupación adicional? Gracias. Bueno, el MTS parte de que todas las personas tenemos derecho a la información, ¿no? Y específicamente el derecho a la información sobre una educación sexual y reproductiva, ¿no? En ese sentido, estas células comunales, primeramente, ¿por qué bajamos incluso a lo comunal, a las organizaciones barriales? Es para que desde ahí, como todos ya entre vecinos logran conocer si tienen mayor interacción social, puedan discutir estos temas, ¿no? Y sobre todo, partir de la información. Yo creo que muchos padres de familia tal vez se oponen a estos temas, no solamente por la creencia religiosa, sino por la falta de información del contenido que se va a dar a sus hijos, ¿no? Específicamente es que las células comunales van a partir primero informando a todos los vecinos, a los padres de familia obviamente, y luego diseñando las estrategias y diseñando los contenidos con las instituciones y diseñando las estrategias de comunicación en el barrio, ¿no? Cómo se van a realizar. Lo que nosotros proponemos, por ejemplo, es que estas células comunales también tengan una alta, se puede decir, diferentes alternativas de socializar estos temas, específicamente valiéndose por ejemplo, de expresiones culturales, artísticas y de otro tipo, ¿no? Donde se puedan tocar estos temas ya en la parte de los adolescentes bajo una forma más pedagógica, es decir, las organizaciones comunales, las células comunales como nosotros las llamamos, no van a ser solamente improvisadas y va a ser una junta de vecinos que solamente entre ellos van a decidir qué decir, no, sino que van a tener una intervención también de instituciones especializadas que puedan brindar una información ya con diferentes protocolos, digamos, de cómo realizarlo. Esa es nuestra propuesta. Muchísimas gracias. Por favor, Amalia. Bueno, yo voy a hacer la consulta de Bolivia. Dice no a la representante. ¿Tienen alguna propuesta respecto a los convenios y concordantes existentes entre el Estado boliviano y las iglesias para los ámbitos de educación y salud? Bueno, gracias por la pregunta. En este momento no tenemos una propuesta concreta respecto a eso. Considero que es algo que se tiene que trabajar también más adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Valeria, por favor, la siguiente pregunta. Gracias. Bueno, yo voy a repetir la pregunta, pero esta vez mi pregunta va dirigida al movimiento social. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Tiene alguna propuesta respecto a los convenios y concordados existentes entre el Estado boliviano y las iglesias para ámbitos de educación y salud?
Bueno, nosotros somos un país laico y está claramente establecido en nuestra Constitución Política del Estado. Se respeta la creencia, el credo, el ejercicio libre de la religión o el no ejercicio libre de la religión. Entonces, esto es una elección personal, familiar, se respeta totalmente, se garantiza el ejercicio de la educación laica. Sin embargo, el Estado es muy respetuoso de esto y lo va a seguir siendo. Esperamos que también haya este acompañamiento desde las organizaciones sociales de educación para que se garantice, se fomente esta independencia del Estado y de la Iglesia, ¿no?, en la educación. Muchísimas gracias. Por favor, Mateo. Muchas gracias. La siguiente pregunta está destinada a Romy, del Frente para la Victoria. Bueno, considerando que la población LGBTI es la única población que tiene prohibido el ejercicio de muchos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la familia, incluso la participación política en casos de personas trans, ¿qué medidas usted propondría para reducir incluso los elevados índices de violencia y discriminación que hay en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito laboral contra las personas LGBTI? Bueno, no tenemos todavía una propuesta, pero vamos a analizarla. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo ha sido un poco cruel con nosotras. Hubiéramos querido ceder la palabra al auditorio, lamentablemente el tiempo no nos lo permite. Quisiera invitar a Mónica Novillo a que haga un balance, un redondeo de todo lo conversado hoy. Sin duda han emergido temas muy importantes, retos fundamentales para quienes tomarán el mando del país en el siguiente periodo. Y sin más, quisiéramos agradecer su presencia. Por favor, Mónica, permítame. Nuevamente quiero empezar agradeciendo la disposición de venir a una palestra pública a los candidatos y las candidatas, entendiendo que cada partido tiene, cada fuerza política tiene detrás seguramente un proceso de discusión de las propuestas que han venido a presentar. De manera paralela estamos haciendo un balance también de las propuestas que los partidos han presentado al Tribunal Supremo Electoral y hemos identificado que en muchos casos varios de los partidos existen ausencias muy fuertes en relación a temas vinculados a la salud sexual reproductiva, al reconocimiento de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y particularmente a temáticas como los derechos sexuales y los derechos reproductivos vinculados a la orientación sexual y el reconocimiento de los derechos de estas poblaciones. Creemos que es fundamental algo que en varias oportunidades han repetido, que tiene que ser el reconocimiento del Estado laico y el principio de la laicidad para la legislación y confiamos en que varios de ustedes cuando lleguen allá tengan presente este principio para la legislación que es tan importante para los derechos de las mujeres. Creo que es fundamental también reconocer que existe una coincidencia muy grande en un tema particular, que es el de la prevención. La prevención que nos invita a avanzar en normas y legislación que nos permita reconocer que varias de las problemáticas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos parte justamente de medios de comunicación, mayor información sobre el manejo del cuerpo, sobre anticoncepción, para prevenir varias de las problemáticas que ahora hemos visto al inicio están siendo de preocupación no solamente de las mujeres, sino de nuestra sociedad. Pero es importante también plantear algunas de los elementos que han señalado. Todavía, a pesar de que tenemos una constitución que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, carecemos de políticas integrales y creo que ese ha sido en varias de las intervenciones un tema recurrente, políticas integrales
políticas que aborden de manera integral el acceso a la salud, a servicios de salud sexual y reproductiva, servicios de calidad que nos permitan prevenir embarazos no deseados, prevenir violencia sexual contra niñas, niños y prevenir varias de estas problemáticas que hemos señalado. Nuevamente agradecer la transparencia en algunos casos porque no hemos tratado de disimular. Creo que el desafío como fuerzas políticas está todavía en manos de ustedes para discutir estas propuestas y luego plantearlas a la sociedad. Y también no puedo dejar de mencionar que en algunos casos notamos algunos divorcios entre las propuestas que están en el papel en el Tribunal Supremo Electoral y las propuestas personales. Confiamos en que de todas maneras se abran estos espacios para que las posturas personales a favor o que promueven una visión más amplia de derechos sexuales y reproductivos también tengan la posibilidad de llegar a la Asamblea Legislativa. Entonces, bueno, nuevamente agradecer a las personas que han intervenido en el panel, a los 9 representantes de partidos políticos por tomarse este tiempo. Quiero agradecer al panel de las instituciones de sociedad civil que se han dado el trabajo de revisar las propuestas, de preparar las preguntas y venir a representarnos como organizaciones. Agradecer a todos ustedes que nos están siguiendo en presencia y a quienes nos están siguiendo en redes sociales y en la cadena de radios de las instituciones afiliadas de la Coordinadora de la Mujer. Nuevamente, gracias Patricia. Muchísimas gracias, Mónica. Y para cerrar esta importantísima jornada, queríamos invitarles, por favor, a compartir un refrigerio en el que tendremos, sin duda, un lugar privilegiado para seguir interactuando con quienes representan a los partidos políticos que tienen este desafío para adelante, pero también con nuestras y nuestros panelistas. Asimismo, quisiéramos agradecer a quienes han hecho posible este evento, a la Coordinadora de la Mujer, a la Articulación de Organizaciones Nacionales de Mujeres y Mixtas, a la Mesa Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, a la Mesa de Maternidad y Nacimiento Seguro, a Católicas por el Derecho a Decidir, Alianza por la Solidaridad, organizaciones LGBTI y, por supuesto, a quienes tienen un compromiso y un apoyo solidario con este proceso, IDEA Internacional, Oxfam, la Unión Europea, la Embajada de Suecia, la Embajada de Alemania, la Embajada de Canadá, la Cooperación Española y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su asistencia. Quienes no hayan recogido su material durante la inscripción pueden hacerlo ahora a la salida. Gracias reiteradas, hasta una próxima oportunidad. Y por favor, solicitan acá unas fotografías entre ambos paneles. Por favor, rogamos que tengan la amabilidad de pasar a la testera. Muchísimas gracias nuevamente.